¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal, Estudiando el Verbo. Y en esta ocasión, con la ayuda de Dios, queremos presentarle a ustedes un tema para este tiempo del fin, un tema que es importante para este tiempo del fin. Y lo hemos titulado El remanente y el mensaje de los tres ángeles. Y esta exposición la vamos a dividir en dos partes. La parte 1 vamos a presentarles lo que es el remanente, y la parte 2 vamos a presentarles lo que es el mensaje de los tres ángeles y su conclusión. Así que antes de abrir la palabra de Dios, antes de iniciar esta exposición, quisiera que me acompañen a tener una palabra de oración. Oramos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y en estos días, Padre eterno, en que existe una gran confusión en el mundo, en el cual hay una serie de denominaciones, una serie de iglesias en todo el mundo, una serie de creencias. Creemos firmemente que es importante que podamos entender y comprender que tú tienes un remanente, y que ese remanente sin duda va a ser el que dé el último pregón, el último mensaje de advertencia a un mundo que se pierde. Por eso en esta hora, Padre eterno, suplicamos que tu Espíritu Santo nos tome, Señor. Que nuestros labios sean purificados, que nuestra mente sea apartada de todo ruido, y que podamos, Padre eterno, con tu ayuda, discernir de acuerdo a tu palabra este tema, el remanente y el mensaje de los tres ángeles, con el propósito de que la iglesia, Padre eterno, pueda estar ubicado y pueda, mediante este mensaje, esta exposición, entender cuál es tu propósito y qué quieres de ese remanente, para que esté preparado no solamente para dar el mensaje de los tres ángeles, sino también para finalmente para la segunda venida de tu Hijo amado. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Ayúdanos, Padre eterno, en esta hora, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Amén. El remanente y el mensaje de los tres ángeles. Parte 1. En el descorrer de la historia de Dios, siempre tuvo un pueblo, representante suyo, que de diversas maneras fue incumbido de dar a conocer al mundo al Dios a quien sirven mediante la testificación. No siempre en la historia ese remanente le fue fiel. Tal infidelidad llevó a Israel, el pueblo de Dios, a pasar 400 años en servidumbre en Egipto y otros 70 en Babilonia, sin contar diversos castigos recibidos por ese mismo pueblo. La Biblia, la palabra de Dios, muestra que surgirá un remanente en el fin del tiempo, en el tiempo del fin, que pregonaría al mundo el mensaje preparatorio para la segunda venida del amado, de nuestro Rey y Señor, Cristo Jesús. Ese remanente llegaría a tener un mensaje especial a dar al mundo, el mensaje de la última advertencia a la raza caída, tal como es expresado en el capítulo 14 de Apocalipsis. Ese mensaje está simplificado en el mensaje revelado a Juan de los tres ángeles. Y, por supuesto, debemos revelar el objetivo de esta exposición, que es profundizar el conocimiento del remanente profetizado y el mensaje a ser predicado en los días de hoy por los tres mensajes evangélicos, es decir, por el mensaje de los tres ángeles. Vamos primeramente
al remanente en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cuál es su significado. Remanente viene de la palabra hebrea shar y términos derivados yater, que significa lo que queda o sobra, remanente o resto, y en griego leima, cataleima, loipos, que significan lo que sobra, lo que queda. Y Dios, antes de introducir en el Éxodo al pueblo de Israel, en la ciudad donde fluye leche y miel, hizo una promesa muy importante para esta nación. Según George W. Reid, en su obra Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, la elección de Israel como el elegido pueblo de Dios del pacto no fue un fin en sí mismo, sino el camino señalado por Dios para establecer una señal visible ante las naciones de la justicia y paz del venidero reino de Dios. Israel era diferente de todas las otras naciones, no debido a cualidades étnicas, morales o políticas, sino porque Israel fue elegido por Dios para recibir sus promesas que les había hecho a los patriarcas, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra de Dios y que esta cita sea el punto central de este tema, ¿verdad? Para ello quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 13, a partir del versículo 24, donde Jesús refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Esa cita es interesante si consideramos que Elena G. de White, al hablar del remanente, habla también ahí en el capítulo 6 de su libro El Remanente, de la iglesia militante. ¿Quién es la iglesia militante? Sin duda es la iglesia en la que muchos de nosotros nos encontramos. Miren lo que dice ella ahí. Parece que algunas personas piensan que al entrar en la iglesia se cumplirán sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen: abandonamos el mundo para no relacionarnos con personas malas. Pero el mal también se encuentra aquí y preguntan como los siervos de la parábola. Y preguntan como los siervos de la parábola: ¿de dónde pues tiene cizaña? Pero no necesitamos desilusionarnos de esta manera, pues el Señor nos autoriza a llegar a la conclusión de que la iglesia es perfecta y todo nuestro celo no nos dará éxito necesario para lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. El Señor nos prohíbe proceder de manera violenta contra los que pensamos que yerran y no hemos de dispensar excomuniones y denuncias contra los que son defectuosos. El hombre finito está propenso a juzgar mal el carácter, pero Dios no confía la obra de juzgar y dictar sentencia sobre el carácter de los demás a los que no están capacitados para hacerlo. No nos corresponde decir qué es trigo y qué es cizaña. El momento de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases enunciadas por los símbolos de la cizaña y el trigo. La obra de separación ha sido confiada a los ángeles de Dios,
no ha sido puesta en manos manos de hombre alguno. Las falsas doctrinas constituyen una de las influencias satánicas que actúan en la iglesia e introducen en ella a los de corazón inconverso. Los hombres no obedecen las palabras de Jesucristo para buscar unidad de fe, espíritu y doctrina. No trabajan por la unidad del espíritu por la cual oró Jesús, la cual influiría a fin de que el testimonio de los discípulos de Cristo fuera eficaz para convencer al mundo de que Dios ha enviado a su Hijo a esta tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante esta cita, tanto la que se encuentra en la Biblia como en el Espíritu Profecía, pues nos ayuda a entender más acerca del remanente y más acerca de lo que Dios desea de todos aquellos que le adoran, de todos aquellos que creen en Él. Vamos pues entonces al remanente en el Antiguo Testamento. Pero vamos entonces a la Biblia, al libro de libros, al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a iniciar a partir del versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. El Señor estaba a punto de entregar en las manos del pueblo de Israel un lugar para que ellos habitaran, donde fluía leche y miel. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Estas primeras citas, Deuteronomio 6, versículo 1 y versículo 2, son importantes, muy importantes, para que entendamos quiénes son parte de ese remanente, ¿verdad? Porque, como dice el dicho, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ¿verdad? Por eso el Señor en este capítulo 6 da ciertas instrucciones y condiciones a aquellos que quieran formar parte del reino de los cielos. Y dice en el versículo 6, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y luego en el versículo 4, deja bien claro el Señor que Él es el único Dios, fuera de Él no hay otro Dios. Por eso dice ahí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ah? Esto no significa que el Señor está diciendo que la deidad es solamente uno, sino está diciendo que existe solamente un Dios, y es el Dios viviente, el Dios de los cielos, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en él. Y en el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, versículo 7, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sin duda, Israel fue elegido y redimido por la gracia de Dios en el Éxodo para ser un pueblo santo. Tenían que responder al acto redentor de Dios, no solamente de pensamiento,
sino de obra también, con una entrega total de corazón. Ahí en el versículo 5 se establece, ¿verdad? Por eso dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Aquí podemos ver entonces características importantes del remanente en el Antiguo Testamento. Tenían que responder al acto redentor de Dios con una entrega total del corazón, obedeciéndole voluntariamente. Versículos 6 y 9. Miren lo que dice el 18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y paseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y por último, adorándole exclusivamente a Él, versículos 13 al 15, ¿verdad? Dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás, y no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya sobre la tierra. Desde el Éxodo en adelante, Israel fue más que una entidad étnica. Era en primer lugar un pueblo redimido, una comunidad religiosa que encontraba su unidad y misión en la revelación divina de Jehová encarnada en la Torá. La propia palabra y el acto de Dios habían exaltado a Israel en una congregación o asamblea adoradora, con el fin de compartir su conocimiento salvador y santificador con el resto de la humanidad, es decir, con otras naciones que no conocían al verdadero Dios. Otras naciones que eran paganas y que adoraban a ídolos. David en los Salmos usa el nombre de Israel más de 50 veces para referirse a una asamblea que adora a Jehová en el templo de Jerusalén. Ahí en Salmo 147, versículos 19-20, Salmo 148, versículos 14, Salmo 149, versículo 2. La oración de Israel estaba inspirada básicamente por su esperanza por el Mesías o rey sacerdote, quien cumpliría las promesas de Dios a Abraham y a sus hijos para la salvación del mundo. Por eso, ahí en Génesis 12:3, miren lo que dice. Génesis 12:3, tomen sus Biblias. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está claro aquí cuál era la misión del pueblo de Israel, ¿verdad? Y serán benditas en ti todas las familias, ¿verdad? El apóstol Pablo también hace referencia a esto en Gálatas 3:8. Vayamos allá, Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, habría de dar testimonio del Dios viviente a todas las naciones. ¿Cómo? Llevando el Evangelio eterno. Dando testimonio de la gracia y misericordia de Dios, del amor de Dios, ¿verdad? Pero también de su poder. El plan de Dios de bendecir a todas las naciones por medio de Israel sería cumplido. Y de hecho se está cumpliendo. Pero en el propio modo innovador de Dios, por medio de un fiel remanente de Israel, ¿verdad? Por medio de un fiel remanente de Israel, ¿sí? Es decir, Dios estaba consciente que no todos serían fieles a su voluntad, a su propósito. Por eso, Dios establece un sistema de tal manera que por medio de un fiel remanente, Israel cumpliría el plan de Dios de bendecir a todas las naciones.
permanecería y sería cumplido el eterno propósito de Dios. Las predicciones proféticas de la restauración de Israel después de los exilios asirios y babilónico se concentran en el interés de Dios por Israel como una teocracia restaurada, como un pueblo espiritualmente limpio y adorador de Dios, de acuerdo a lo que está escrito ahí en Isaías 56, Ezequiel 36 y Jeremías 31. El Israel post-exílico, esta palabra se utiliza durante el periodo especial después de la salida de Israel de Babilonia, de ese remanente, y fue una comunidad también concentrada alrededor del templo reedificado. El propósito de la promesa del Antiguo Testamento de un remanente futuro era para asegurar que se realizaran las bendiciones del pacto de Israel, pero no en un Israel nacional incrédulo, sino solo en ese Israel elegido que es fiel a Jehová y confía en el Mesías de Israel. El Antiguo Testamento usa la palabra remanente para describir tres tipos de este. Número uno, un remanente histórico. A menudo el remanente se refiere a los sobrevivientes de Israel o Judá que quedaron vivos después de algunas catástrofes nacionales. Segunda de Reyes 19:31, Segunda de Reyes 25:11 y Segunda de Crónicas 34:21, Jeremías 24:8, Jeremías 52:15, Ezequiel 9:8 y Ezequiel 11:13. Los judíos o israelitas que regresaron más tarde de Babilonia a Palestina fueron descritos por los profetas posilíticos como el pueblo remanente de Dios. Veamos lo que dice Ageo 1:12. Ageo 1:12. Y oyó Zorobabel, el hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Jehová, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de Dios. En esos pasajes, remanente se refiere principalmente a los sobrevivientes de las catástrofes nacionales de Israel. A ese remanente el Dios de Israel ofrece el compañerismo del nuevo pacto, de manera que Jerusalén se llamara la ciudad de la verdad. Zacarías 8:3. Un remanente fiel. Todos los escritos de los profetas distinguen entre un Israel apóstata y un remanente fiel dentro de la nación de Israel. En el mensaje de Amós hay dos elementos que se refieren al remanente. Número uno, Dios levantará un remanente fiel de la casa de David después de la crisis asiria. Número dos, además de esto, las naciones no israelitas como Edom tendrán remanentes fieles que se unirán a Israel, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Amós 9:11 y 12. Vamos rápidamente. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus propias ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre sean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Después de los colapsos por la infidelidad del pueblo de Israel, restaura a un remanente fiel de la casa de David después de la crisis asiria, además de las naciones no israelitas como Edom, además un remanente escatológico, de acuerdo a Isaías, ¿verdad?
Esto trasciende todos los cumplimientos históricos de un remanente dentro de los tiempos del Antiguo Testamento. Isaías predice que el Mesías, como el renuevo de Jehová, ¿verdad? Isaías 4:2, preservará un remanente santo o simiente santa, capítulo 6, versículo 13. Jehová 6:13, vamos rápidamente, Isaías 6:13. Isaías 6:13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Sin duda, esta cita está llena de simbolismos, pero Dios es claro. De todo su pueblo escogido, siempre preservará el Señor un remanente fiel. Aquellos que escuchan al Espíritu Santo, aquellos que están atentos a la palabra de Dios. Y Isaías destaca que el pueblo remanente escatológico o mesiánico también incluiría a los no israelitas, específicamente a los gentiles que elijan adorar al Dios del pacto de Israel y busquen a su Mesías como el perdón a los pueblos. Isaías 11:10, Isaías versículo 11, Isaías 56, versículos 3 y 8. Estos sobrevivientes de las naciones volverán a ser enviados de nuevo a las naciones y publicarán mi gloria entre las naciones, dice el profeta Isaías ahí en el capítulo 66, versículo 19, y también el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 16. El remanente escatológico, es decir, el remanente del fin del tiempo, será un pueblo mesiánico que se ocupará de una obra misionera mundial para reunir en la comunidad unida de fe y adoración a todos los que acepten el mensaje de Dios. Y añade la Biblia, solo el remanente será salvo. Es por eso que Dios nos ha llamado para ser testigos. Así otros más pueden llegar a ser ese remanente. El pequeño remanente que ama a Dios y guarda sus mandamientos y permanece fiel hasta el fin, disfrutará de esa gloria y estará siempre en la presencia de Jesús y cantará con los santos ángeles, dice la pluma inspirada, ¿sí?, en el libro Dios nos cuida. La venida de Cristo Jesús a Israel fue la prueba final para el pueblo judío como una teocracia o nación dirigida por Dios. Como Mesías, Jesús de Nazaret fue la piedra de tropiezo, la roca que hace caer, dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos 8, 32 y 33. Vamos rápidamente, Romanos 8, 32 y 33. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Acercándonos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como esa espiritual y sacerdocio santo. Vosotros, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Para quién es piedra de tropiezo? Cristo Jesús. Para aquellos que no creyeron, para aquellos que no le reciben, para aquellos que no hacen la voluntad de Dios, ni guardan su palabra, para aquellos
que no cumplen con la ley de Dios. Para aquellos, por rechazar en su labor, Cristo dijo las palabras registradas en Mateo 21:45. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cristo no prometió el reino de Dios, ¿verdad? Cristo no prometió el reino de Dios, la teocracia, a otra generación de judíos en el futuro distante, sino a un pueblo creyente en Cristo de todas las razas y naciones. Su iglesia reemplazaría a la nación que rechazó a Cristo, es decir, al pueblo de Israel, porque solo en Cristo podía Israel como nación permanecer siendo el verdadero pueblo del pacto de Dios. Siendo así, tras el Pentecostés, la iglesia fiel de Cristo a través de las edades, especialmente en su fe apostólica plenamente restaurada en el tiempo del fin, cumple las promesas del remanente del Antiguo Testamento. Ahora la iglesia cumple la misión de Israel étnico y por tanto está dotada con el pacto de Israel, sus bendiciones y responsabilidades, así como las maldiciones si se produce apostasía. La puerta de salvación permanece abierta para las personas del pueblo judío si, como individuos, se arrepienten y responden al llamamiento. Por eso, la pluma inspirada, miren lo que dice ahí en el cielo a todas las gentes. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin belleza ni majestad, y no vieron en él hermosura que lo hiciera deseable a los ojos. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Hasta aquí, esta primera parte de esta exposición del remanente y el mensaje de los tres ángeles. Deseamos sinceramente que esta exposición haya sido para cada uno de ustedes de grande bendición, porque sin duda es importante que tengamos claro, en primer lugar, cuál es el propósito de nuestro llamamiento. La iglesia sin duda tiene una misión, y esa misión sin duda es llevar el mensaje de salvación a toda raza, nación y pueblo. Por eso, estimados amigos y hermanos, en esta hora agradecemos sin duda su tiempo y su interés en este tema, y deseamos firmemente que nos acompañen en la segunda parte. Hasta pronto. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Como siempre en este su canal, Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos a esta exposición que hemos titulado El remanente y el mensaje de los tres ángeles. Vamos a presentarles la parte 2 de este tema. Así que voy a suplicar a cada uno de ustedes me acompañen a tener una palabra de oración antes de abrir la palabra de Dios. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Y en esta hora, Padre eterno, suplicamos humildemente tu perdón. Te pedimos, oh Padre, que en esta hora puedas purificarnos, que puedas sanarnos de todas nuestras enfermedades, y que podamos, Padre eterno, hablar palabras de vida y para la vida eterna, Señor. Bendícenos con tu presencia y con tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Gracias, oh Padre, por escucharnos, porque en Cristo Jesús te suplicamos y te rogamos todo humildemente. Amén. El remanente y el mensaje de los tres ángeles. En la pasada exposición vimos que en el discurrir de la historia Dios siempre tuvo un pueblo,
un representante suyo, que de diversas maneras fue incumbido de dar a conocer al mundo al Dios a quien sirven mediante la testificación. Pero no siempre en la historia ese remanente le fue fiel. Tal infidelidad llevó al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a pasar más bien 400 años en servidumbre en Egipto y otros 70 en Babilonia, sin contar los diversos castigos recibidos por ese mismo pueblo. La Biblia muestra que surgiría un remanente también en el tiempo del fin, que pregonaría al mundo el mensaje preparatorio para la segunda venida de Cristo. Ese remanente llegaría a tener un mensaje especial a dar al mundo, el mensaje de la última advertencia a la raza caída, tal como es expresado en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y como ya dijimos, el objetivo de esta exposición es profundizar en el conocimiento del remanente profetizado y el mensaje a ser predicado en los días de hoy, los 3 mensajes evangélicos. De acuerdo al Tratado de Teología Adventista, en la página 980, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 expresa el final llamamiento del cielo a toda la gente para que renuncie cada uno a la forma de idolatría y falsedad y adore al Creador y acepte su evangelio eterno. En vista de la amenaza del anticristo, Dios requiere una fidelidad, doble fidelidad al testimonio de Jesús y obediencia a los mandamientos de Dios. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios y leamos esta cita que se encuentra en Apocalipsis 14, a partir del versículo 6. Apocalipsis 14, a partir del versículo 6. Versículo 6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de la bestia. Versículo 11. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El primer mensaje proclama el evangelio eterno que debe ser predicado hasta el fin del tiempo. El segundo mensaje proclama un mensaje específico para Babilonia hasta que caigan sobre ella las 7 últimas plagas. El tercer mensaje proclama un mensaje de amonestación en cuanto a la marca de la bestia y la destrucción final de todos los que adoren y reciban su marca. Esos 3 mensajes se unen para formar una proclamación. El evangelio eterno con un cierto énfasis sobre el tiempo del fin. Según Burrill Russell, Discípulos modernos para las iglesias revolucionarias, esa es su obra, el papel que debe desempeñar el pueblo de Dios del tiempo del fin es predicar ese triple mensaje del tiempo del fin. Son el pueblo descrito en Apocalipsis 14:12
como el remanente que guarda los mandamientos de Dios y se mantiene fieles al testimonio de Jesús. El fin de nuestra misión debe ser la preparación de un pueblo que esté discipulado y listo para encontrarse con Jesús cuando Él venga. La Biblia no registra apenas la interpretación divina de la historia, sino comprueba la habilidad de Dios en prever el futuro. Nos dice Mastini Marcio en la lección de escuela sabática para jóvenes. Vamos, pues, una vez introducido en esta exposición, este tema, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis, vamos a tratar, con la ayuda de Dios, a ver cada uno de estos mensajes. Y vamos al primer mensaje del primer ángel, valga la redundancia. Y para ello, nuevamente quiero invitarles para que regresemos nuevamente a la Biblia, en el versículo 6 y versículo 7 de Apocalipsis 14. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En esta cita, sin duda, está llena de simbolismos, ¿verdad? Pero vamos a considerar, en primer lugar, quién es ese ángel, ese primer ángel, y que trae ese primer mensaje. El mensaje que trae, dice el versículo 6, es que ese ángel trae el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. No solamente una denominación o un pueblo o una nación, ¿sí? Este mensaje, este primer mensaje, sino también todos los moradores de la tierra. Sin duda, que lo vayan a aceptar es otra cosa. Sin embargo, la cita dice que a los moradores de la tierra, para predicarlo a los moradores de la tierra. Eso no significa que lo vayan a recibir, pero este ángel representado aquí, el primer ángel, es el encargado de presentar el evangelio eterno. Es el encargado de predicar este evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 7. Temed a Dios y darle gloria. ¿Cómo se tiene que predicar este mensaje? A gran voz. Primero, temed a Dios y darle gloria. La pregunta es, en este tiempo, las naciones, las tribus, la lengua y los pueblos, ¿temen a Dios? ¿Le dan gloria? Esto es importante porque dice ahí, la hora de su juicio ha llegado. Dice, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sin duda, vivimos en un mundo donde es posible que muchos no sepan ni entiendan que el Dios viviente, nuestro Creador, fue aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué pensamos esto? Porque sin duda en muchas escuelas enseñan otras cosas acerca de esto, ¿sí? Enseñan la teoría de la evolución, enseñan la teoría del Big Bang y otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿es importante esto o no es importante esto? Sin duda es importante. Trata entonces el primer ángel acerca del juicio de Dios en su inicio. En 1844 nace un movimiento y que creemos que este movimiento está representando al primer ángel, ¿verdad? Y ese movimiento está encargado de predicar
el Evangelio eterno, de anunciar que la hora del juicio de Dios ha llegado, ¿verdad? Que debemos de temer a Dios, ¿sí? Anuncia a toda la familia de la tierra que ha comenzado el juicio final en el cielo, el llamamiento del primer ángel a temer a Dios y adorarlo como creador de los cielos y la tierra. En la hora del juicio celestial asocia el juicio con la creación, pero también hay una comparación entre el ritual anual del día de expiación, de acuerdo a Levítico 16. Destacaba la hora del juicio de Jehová como el que separa los adoradores del Creador verdaderamente arrepentidos de los adoradores impenitentes. Y el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Esto podemos confirmarlo ahí en el Tratado de Teología Adventista, en la página 982. En el año 1844, como ya dijimos, según las profecías de Daniel, marca el inicio de la sesión del juicio de Dios en el santuario celestial. Moisés usa a menudo el verbo temer a Dios en conexión con la obediencia a los mandamientos de Dios, de un corazón lleno de amor por Dios y por su obra de liberación. La frase hebrea teme a Dios es expresada en una obediencia amante. En ese sentido, el llamamiento del primer ángel de Apocalipsis, de paso, ángel significa enviado, no necesariamente tiene que ser un ángel literal, sino en este caso se trata de un simbolismo. Un ángel puede ser inclusive una iglesia, un movimiento. En este caso los adventistas del séptimo día, ¿sí? Que nace como tal en 1844, creemos que somos ese movimiento y que somos ese ángel que tiene esa misión de llevar el Evangelio eterno a toda nación, raza y pueblo. En este sentido, el llamamiento del primer ángel de Apocalipsis 14 para temer a Dios y darle gloria es también un llamamiento para que la iglesia cristiana responda al sacrificio expiatorio de Cristo con una obediencia de corazón a los mandamientos de Dios. El énfasis del ángel es adorar a Dios como creador del cielo y de la tierra. Señala inconfundiblemente el descuido del cuarto mandamiento de la ley de Dios, el precepto del sábado, del séptimo día. El propósito del mensaje del primer ángel para la restauración de la adoración verdadera es preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida de Cristo. Y yo digo, amén. Vamos al segundo mensaje de otro ángel. Nuevamente quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios a partir del versículo 8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Ha caído Babilonia. Babilonia es un conjunto de denominaciones, y para entender esto, Babilonia significa confusión. Babilonia no es otra cosa que un conjunto de denominaciones que han apostatado de la fe, ¿verdad? Entre ellas, sin temor a equivocarnos, está la Iglesia Católica y muchas iglesias llamadas también protestantes. Para entender el significado de Babilonia y su caída es obligatorio discernir la relación tipológica de Babilonia del tiempo del fin con Babilonia en la historia de Israel. Las frases que usa el segundo ángel fueron escritas por Isaías y Jeremías. Quiero invitarles para que vayamos a Isaías 21:9. Isaías 21:9. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos,
Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en la tierra. Para el tiempo de Isaías, ¿sí?, existía una Babilonia. Este es el clímax de la escena narrada por el profeta ahí en Isaías 21:6. Los ídolos de Babilonia han sido humillados por tierra, no han podido proteger a la arrogante capital, ¿verdad? Sí, si nosotros leemos el libro del profeta Daniel, podemos ver el momento en que la Babilonia histórica cae y con ella todos sus ídolos. ¿Qué representa eso? Representa sin duda el juicio de Dios sobre aquellas naciones que han rechazado al Dios viviente y que han hecho guerra al pueblo de Dios. Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago, dice Jeremías 51, del 6 al 7. Vamos rápidamente. Jeremías 51, versículos del 6 al 7. Dice el versículo 6: huid de en medio de Babilonia. ¿Cómo? Huid en medio de Babilonia. ¿Qué significa? Significa que Dios daba la oportunidad a aquellos que se arrepientan de salir de Babilonia. Sigue diciendo: y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En el libro de Apocalipsis se describe a la gran potencia anticristiana con la figura de la antigua Babilonia, ahí en los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis. De igual manera, en Apocalipsis 18:4, Babilonia era la archienemiga tanto de Israel como su Dios del pacto. Oprimió al pueblo de Dios, los tomó cautivos, blasfemó del Dios de Israel y pues pisoteó el templo de Dios, desde los días de Nabucodonosor hasta los de Belsasar. De esa manera, Babilonia hizo guerra en dos frentes: contra Jehová, el Dios de Israel, y contra Israel de Dios. Por eso existe la misma enemistad entre la Babilonia espiritual y el remanente del nuevo pacto. Así, la Babilonia del tiempo de fin ataca y esclaviza a la Iglesia Universal de Cristo, reemplaza la intercesión divina de Cristo por un sistema falso de mediación y adoración. Tratado de Teología Adventista, páginas 984 y 985. ¿Verdad? Es importante tener en cuenta esto que acabo de decir. Voy a repetirlo. Así la Babilonia del tiempo del fin ataca y esclaviza a la Iglesia Universal de Cristo. ¿Quién encabeza Babilonia? Sin duda, la bestia de Apocalipsis, ¿verdad? El papado. ¿Por qué? Engaña al mundo, porque reemplaza la intercesión divina de Cristo por un sistema falso de mediación y adoración. Ellos se han convertido en los mediadores, ¿sí? Cosa que no tienen esa prerrogativa de parte de Dios. Solamente en la palabra de Dios nos dice que solamente Cristo es el mediador entre Dios y el Padre. No hay más. Vamos pues al tercer punto de esta lección, que es el mensaje del tercer ángel. Para ello, quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, nuevamente, el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen,
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Miren lo que dice la pluma inspirada en esta joya que se encuentra en Consejos para la Iglesia, en la página 37. Pues el Señor está ausente de sus pensamientos, ¿verdad? Al hablar acerca de esto último que dice el versículo 11, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El problema es que el Señor está ausente de sus pensamientos. ¿En qué tienen sus pensamientos todos aquellos que reciben la marca de la bestia? En las cosas de este mundo y sus placeres, sin duda. Ahora, el mensaje del tercer ángel es un mandato específico para la iglesia del tiempo del fin. ¿Quiénes son la iglesia del tiempo del fin? Todas las iglesias, todas las denominaciones. No es un mensaje específicamente para una iglesia, sino es un mandato específico para la iglesia del tiempo del fin. Le permite a la iglesia hacer frente a las exigencias totalitarias del anticristo y amonestar contra la imposición de la imagen de la bestia sobre la de todos los habitantes de la tierra, sobre todo de todos los habitantes de la tierra. La advertencia cuanto a la ira pura de Dios del versículo 10 sugiere el juicio de Dios, que el juicio de Dios ya no se contendrá, ¿verdad? Ya no vendrá mezclado con misericordia suavizadora como en el pasado. El tercer ángel anuncia el juicio, las séptimas últimas plagas, como el derramamiento de la ira de Dios sobre Babilonia. Y el propósito principal es preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida de Cristo. El tema central está expresado en Apocalipsis 12. Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto es importantísimo porque muchas iglesias dicen ya no es necesario guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, noten que a pesar de cómo predican y piensan los que están dentro de Babilonia, ¿sí?, este mandato se encuentra en el último libro de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Ya? Este texto describe el resultado del triple mensaje de advertencia. Tratado de Teología Adventista, página 986. El pueblo remanente de Dios se caracteriza no solo por su obediencia a la ley del pacto de Dios, sino por mantener la fe de Jesús. ¿Cómo era la fe de Jesús? La fe de Jesús era una fe que estaba por encima de cualquier cosa que existe en este mundo. Esta fe de Jesús significa, en el Nuevo Testamento, la fe que tiene como objetivo a Jesús y sus enseñanzas, ejerciendo fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. El tercer ángel amonesta contra las terribles consecuencias de adorar a la bestia y a su imagen, y de recibir la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. Apocalipsis 9, 14, versículos 9 y 10. Anuncia que los que posean la marca de la bestia incurrirán en la ira de Dios sin mezcla de misericordia, la cual será derramada en las 7 últimas plagas. La señal de Dios de aprobación y protección se llama
el sello del Dios vivo, la cual sus ángeles colocan en las frentes de todos los que rechazan la marca de la bestia. Vamos rápidamente al capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 2 y 3. Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hoy en día estamos en ese tiempo donde Dios, por medio de sus ángeles, se está encargando de sellar a todos los que estarán en el reino del Dios vivo. Vamos a concluir rápidamente esta exposición, esperando que haya quedado claro y haya quedado sellado en nuestro corazón y en nuestras mentes este tema. Concluimos entonces que el remanente, de acuerdo a lo estudiado, es el pueblo que restaura y predica de las verdades, de los propósitos divinos para su tiempo. Su mensaje, figurado en el mensaje dado por los 3 ángeles, es acerca de la cercanía de la venida del Salvador y el juicio eminente sobre la humanidad caída. Según el artículo 13 de su Declaración de Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día, creen que la Iglesia Universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo, pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se llamó a un remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los 3 ángeles de Apocalipsis 14. 28 Creencias Adventistas, página 180, Doctrinas Fundamentales. Por lo tanto, según la declaración expuesta arriba, todo aquel que, número 1, creen verdaderamente en Cristo, ¿verdad? Número 2, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y número 3, anuncia la llegada de la hora del juicio. Número 4, proclama la salvación por medio de Cristo. Y 5, pregona la proximidad de su segunda venida. Es el remanente de Dios. Yo digo amén. Hasta aquí, estimados amigos y hermanos, llegamos. Esperamos que hayamos servido de instrumentos del cielo para que usted y yo despertemos, para que usted y yo estemos preparados, ¿sí? Para que usted y yo presentemos a Dios nuestro corazón arrepentido y le pidamos perdón. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta este punto. Hasta pronto.